Mi hermana celebró cuando papá me abofeteó en su fiesta. Esa noche hice una llamada que los hundió. Ahora suplican volver a mi vida. Me llamo Natalia y tengo 32 años. Con el tiempo aprendí, de la manera más dolorosa, que compartir lazos de sangre no siempre significa contar con lealtad. Pero también entendí que a veces la mejor forma de vengarse es simplemente dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propios actos. Todo comenzó con lo que, en teoría, sería una celebración. Mi hermana menor, Vanessa, acababa de comprar su primera casa junto a su esposo, Carlos, y organizaron una fiesta de inauguración. Vanessa, de 29 años, siempre fue la hija modelo. Se casó joven, tuvo 2 hijos antes de los 25 y logró convencer a nuestros padres de que era incapaz de cometer errores, a pesar de sus repetidos tropiezos financieros. Yo, en cambio, fui vista siempre como la decepción. No importaba que tuviera una carrera sólida como asesora financiera, que fuese dueña de mi vivienda y que, con mucho esfuerzo, hubiese adquirido una hermosa cabaña en la montaña para descansar. Para mis padres, Roberto y Estela, todo eso carecía de valor porque no tenía hijos. No les importaba que yo fuera feliz con la compañía de mi perro Simón o que viviera con total independencia. Para ellos, eso simplemente no contaba. Cuando llegué a la fiesta, el ambiente ya estaba animado. Llevaba una buena botella de vino y una tarjeta con un obsequio para la casa nueva de Vanessa. Había cerca de 30 personas, entre familiares, amigos y vecinos. Vanessa me recibió efusiva, con un abrazo cálido y palabras de agradecimiento por asistir. Por un momento, pensé que nuestra relación estaba mejorando. Debería haber sabido que no era así. Una hora después, Vanessa golpeó suavemente su copa para captar la atención de todos. «Gracias por venir esta noche», dijo con esa dulzura fingida que con los años había aprendido a identificar al instante. «Carlos y yo estamos realmente agradecidos por el apoyo en esta nueva etapa». Y entonces su tono cambió. «En realidad, hay algo más que quiero compartir aprovechando que estamos todos juntos». Miró directo hacia mí. Sentí como el estómago se me hundía. «Natalia, ¿puedes acercarte un momento?». La gente se apartó discretamente mientras yo avanzaba hacia donde ella estaba. A su lado estaban nuestros padres, uno a cada lado, y las expresiones en sus rostros eran más que elocuentes. Esto no iba a terminar bien. Las conversaciones cesaron. Poco a poco, todos comenzaron a prestar atención. «Natalia», dijo Vanessa en voz alta, asegurándose de que todos escucharan, «¿sabes lo ajustado que ha estado el presupuesto para Carlos y para mí? Especialmente con los niños y la hipoteca nueva». Asentí con una mezcla de inquietud y desconfianza, sin saber a dónde quería llegar, pero sintiendo cómo se formaba un nudo en mi pecho. «Hemos estado conversando en familia», continuó mirando a nuestros padres, «y pensamos que sería un gesto muy generoso de tu parte permitirnos usar tu cabaña en la montaña. Ya sabes, tú casi no la utilizas, y podríamos crear recuerdos hermosos con los niños». La manera en que lo dijo sonó como si ya estuviera decidido, como si yo ya hubiese accedido, lo cual no era cierto. Era la primera vez que escuchaba algo así. «Vanessa», yo en rea, intenté responder, pero mi madre me interrumpió, acercándose con esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. «Creemos que deberías cederles la propiedad a Vanessa y Carlos. Sería lo correcto como familia». El silencio que siguió fue absoluto. Sentí como todas las miradas caían sobre mí, esperando una reacción. Me ardían las mejillas, una mezcla de vergüenza y rabia. «¿Quieren que regale mi casa de vacaciones?», pregunté, incrédula. «Ni siquiera la usas como deberías», intervino mi padre, con ese tono autoritario que había usado toda mi vida para invalidar mis opiniones. «Esas casas son para familias. Tú solo vas con ese perro tuyo». «Ese perro tiene nombre», respondí, conteniendo las lágrimas. «Y sí, voy allí a descansar, a recargarme. Es un lugar que me gané con esfuerzo. Es mío». Vanessa soltó una risa sarcástica. «Vamos, Natalia, no seas egoísta. Piensa en mis hijos, tus sobrinos. Ellos merecen vivir esas experiencias. Pueden tenerlas en cualquiera de los cientos de alojamientos vacacionales que existen», dije, haciendo lo posible por conservar la compostura. «Pero no pienso regalar mi propiedad». En ese momento, a mi madre se le cayó la máscara por completo. «¿Ni siquiera tienes hijos?», gritó tan fuerte que cualquiera en la calle podría haberla escuchado. «¿Para qué quieres una casa familiar de vacaciones? Sigue paseando con tu perro y deja de ser tan maldita y egoísta». La crueldad de sus palabras me dejó helada. Estas eran las personas que se suponía que debían amarme y apoyarme. Y allí estaban, ridiculizándome frente a todos por no tener hijos, algo que no había sido precisamente una decisión. Llevaba años lidiando con la infertilidad y ellos lo sabían, pero parecía no importarles en absoluto. Mi padre se adelantó con el rostro encendido de furia. «Tu hermana tiene hijos, tiene verdaderas responsabilidades. Tú solo eres una carga inútil que ocupa espacio y recursos que podrían beneficiar a la familia de verdad». La palabra inútil me golpeó como un puñetazo. Había escuchado palabras horribles
el antes, pero nunca con tanta violencia ni frente a tanta gente. Algunos de los presentes se removieron incómodos, pero nadie dijo nada. Nadie me defendió. Vanessa estaba casi exultante. Ya era hora de que la decepción de la familia sirviera de algo, se burló. Tal vez así por fin seas útil para algo. Yo temblaba de indignación y humillación, mientras ellos me despedazaban frente a un grupo de personas. Algunos desviaban la mirada con vergüenza ajena, otros lo observaban todo como si fuera un espectáculo. Pero ninguno se atrevió a intervenir. No, dije con los dientes apretados. Esa casa es mía, y no pienso regalarla. Y fue entonces cuando mi padre perdió el control por completo. Levantó la mano y me abofeteó con tal fuerza que me hizo retroceder. El sonido de la bofetada retumbó en el aire como un disparo. Lo más perturbador vino después, comenzaron a aplaudir. No todos. Algunos se quedaron petrificados, desconcertados, incluso horrorizados. Pero hubo suficientes palmas como para llenar el salón. Vanessa sonreía como si acabara de recibir un premio. Mamá asintió con aprobación. Papá se acomodó la camisa, satisfecho. Yo me quedé ahí, con la mano en la mejilla ardiente, mirando a todas esas personas que alguna vez creí mi familia. Pero la traición que sentía iba mucho más allá del dolor físico. Está bien, dije al fin, en voz baja, pero firme. No voy a olvidar esto. Me di media vuelta y salí sin mirar atrás, dejando el regalo sobre la mesa. Y toda ilusión de amor incondicional por parte de los míos. El trayecto de regreso a casa fue un completo torbellino. Apenas crucé la puerta, Simón, mi perro, corrió hacia mí moviendo la cola con entusiasmo. Me arrodillé junto a él y hundí el rostro en su pelaje, dejando que las lágrimas que me había contenido durante horas por fin brotaran. Tenía el rostro inflamado, el alma desgarrada, y una soledad tan intensa que parecía pesar más que el propio cuerpo. Pero cuando la conmoción inicial empezó a disiparse, algo más tomó su lugar, una rabia fría, calculada, que se asentó con firmeza en mi pecho. Siempre fui la hija responsable, la que mantenía todo en orden mientras Vanessa se hundía en una mala decisión financiera tras otra. Yo había estado ahí para cubrirla en cada paso. Firmé como garante de su primer préstamo automotriz cuando su historial crediticio era un desastre. Le presté dinero incontables veces para resolver sus emergencias, e incluso colaboré con parte del pago inicial de la casa que acababan de celebrar, algo que me pidió mantener en secreto. Pero lo más delicado era que, desde hacía 5 años, estaba a cargo de manejar las finanzas de nuestros padres. Papá me pidió ayuda cuando mamá empezó a mostrar signos tempranos de deterioro cognitivo y él no podía seguir controlando todo. Me encargué de organizar sus cuentas, abrir fondos de retiro, automatizar sus pagos y presentar sus declaraciones de impuestos. Aunque la salud de mamá fue decayendo, aún tenía días buenos y sabía valorar lo que hacía por ellos. Ambos confiaban plenamente en mí. Vanessa jamás supo que yo estaba detrás de todo eso. Lo que muchos no entienden es que, en el mundo financiero, el dinero es poder, y quien tiene el poder, también puede retirarlo. Esa noche me senté en la mesa de la cocina, abrí la laptop y empecé a hacer llamadas. La primera fue al banco que llevaba la hipoteca de Vanessa. Yo había firmado como CEO garante para que le aprobaran el crédito, y además había contribuido con una parte del enganche. Le expliqué al oficial del banco que, por recientes conflictos familiares relacionados con abuso financiero y amenazas, necesitaba revisar mis opciones. Su respuesta fue clara: no podía retirarme simplemente como CEO firmante, pero sí podía pedir una reevaluación del crédito por cambio de circunstancias. Si los titulares no podían calificar por su cuenta, el banco evaluaría otras opciones, y si no se encontraba una solución viable, podrían exigir el pago total del préstamo. Perfecto. La segunda llamada fue para formalizar mi renuncia al poder notarial que tenía sobre las finanzas de mis padres. Durante los años que ejercí esa responsabilidad, recopilé evidencia preocupante. Descubrí que papá había estado desviando dinero del fondo médico de mamá para enviárselo a Vanessa, sumando más de $30.000 que jamás fueron devueltos. Más grave aún, había estado abriendo cuentas de crédito a nombre de mamá sin que ella lo supiera, aprovechándose de su deterioro mental. Documenté todo con cuidado: capturas de pantalla, estados de cuenta, correos electrónicos. Tenía todo, obtenido legalmente durante mi tiempo como apoderada. La tercera llamada fue a servicios de protección para adultos mayores. Denuncié lo que había descubierto: un patrón claro de abuso financiero hacia una mujer con deterioro cognitivo, incluyendo la suplantación de identidad para abrir créditos. Envié todos los documentos como respaldo. El trabajador que atendió el caso fue contundente. Iniciarían una investigación de inmediato y congelarían las cuentas para evitar que siguiera el daño. La cuarta llamada fue al lugar donde trabajaba Vanessa. Ella era contadora en una empresa familiar y su supervisora, la señora Benten, era especialmente estricta en cuanto a la integridad financiera de su personal. Investigando en registros públicos,
encontré que Vanessa tenía múltiples sentencias judiciales recientes por deudas impagas, algo que nunca había revelado a su empleadora. No hice ninguna acusación directa. Simplemente le pregunté a la señora Benton si sabía que una de sus empleadas tenía antecedentes que podrían afectar su asegurabilidad, requisito clave para su puesto. La quinta llamada fue para el Departamento de Impuestos. Las transferencias que papá hizo a Vanessa, más de $30,000 no reembolsados, calificaban como ingresos sujetos a impuestos por exceder el límite anual permitido. Si Vanessa nunca los declaró, se trataba de evasión fiscal. Presenté toda la información al IRS, con fechas, montos y pruebas legales obtenidas durante mi gestión financiera. Aún no había terminado. La sexta llamada fue a los servicios de protección infantil. No se trataba de una acusación falsa, jamás haría algo así. Pero las redes sociales de Vanessa eran un catálogo de preocupaciones. Fotos de sus hijos en situaciones comprometedoras, publicaciones en las que reconocía dejarlos solos para salir, o comentarios sobre administrarles medicamentos para que durmieran y ella pudiera tener tiempo de adultos. Todo estaba publicado por ella, y yo solo reuní las pruebas y pedí una visita de bienestar. La última llamada fue para el jefe de Carlos, esposo de Vanessa. Carlos trabajaba en construcción, y la empresa donde estaba tenía políticas muy claras sobre violencia doméstica y protocolos de seguridad en obra. Las fotos de mi rostro golpeado, junto con los testimonios de algunos invitados que quedaron horrorizados por lo sucedido durante la celebración, hablaban por sí solos. No acusé directamente a Carlos, pero expuse los hechos y dejé que su empresa evaluara si eso coincidía con sus estándares. Después de todas esas llamadas, simplemente esperé. No tardó en llegar la reacción. 3 días después, Vanessa me llamó completamente fuera de sí. ¿Qué hiciste?, gritó al teléfono. El banco nos está exigiendo el pago total del préstamo. Nos dieron 30 días o inicia el proceso de ejecución. Solicité que me removieran como CEO firmante, respondí con calma. Es un derecho legal. No puedes hacer esto. Vamos a perder la casa. Tal vez debiste pensarlo antes de avergonzarme públicamente y reclamar lo que no te pertenece. Su tono cambió repentinamente. Natalia, por favor, lo del otro día fue un error. Todo se salió de control. Pero no puedes castigar a mis hijos por esto. ¿Tus hijos? Tal vez deberían preguntarle a su abuelo qué hizo con el dinero destinado al tratamiento de su abuela. El silencio al otro lado fue inmediato. Luego, una voz apenas audible. ¿De qué estás hablando? Servicios de protección para adultos están muy interesados en las actividades financieras de papá, le dije. Antes de colgar. Vaya sorpresa, comenté con una sonrisa. Resulta que robarle a una persona con demencia es un delito grave. ¿Quién lo hubiera imaginado? El segundo efecto dominó se activó al día siguiente, cuando mi padre me llamó. Su tono intentaba sonar firme, pero se notaba la desesperación detrás de cada palabra. Natalia, tenemos que hablar, dijo con voz tensa. Hay gente haciendo preguntas sobre las cuentas de mamá. Me lo imaginaba, respondí sin alterarme. Ya entregué todos los registros financieros a las autoridades correspondientes. No tenías derecho, insistió él. Claro que lo tenía. Me diste poder legal para manejar sus asuntos, ¿recuerdas? Eso me obliga, por ley, a proteger los intereses de mamá. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Esos eran préstamos familiares, murmuró. Fueron robos a una persona vulnerable, le aclaré. A los agentes les llamó mucho la atención que abrieras tarjetas de crédito a nombre de mamá sin que ella lo supiera. El silencio se volvió aún más denso. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que enfrentes las consecuencias de tus actos? Le respondí con frialdad, tal como me obligaron a hacer en la fiesta de Vanessa. El tercer efecto dominó fue, sin duda, el más satisfactorio. Vanessa perdió su empleo cuando la señora Benton descubrió no solo los antecedentes financieros que había ocultado, sino también un sistema bastante ingenioso de contabilidad creativa con el que disimulaba sus problemas de dinero. Resulta que tomar dinero de caja chica con la idea de devolverlo algún día sigue siendo robo, incluso si piensas reponerlo. El cuarto golpe llegó con la auditoría de impuestos. El resultado fue que Vanessa había omitido declarar más de $40,000 en préstamos condonados y regalos durante los últimos 3 años. Las multas y los impuestos atrasados fueron severos y el embargo de salario comenzó de inmediato. El quinto impacto vino cuando los servicios de protección infantil hicieron una visita al hogar y encontraron condiciones lo suficientemente preocupantes como para imponerle clases de crianza y visitas regulares. No se trataba de un riesgo inmediato para los niños, pero sí de un entorno que generó mucho estrés. Carlos, su esposo, también se vio afectado. Su empresa determinó que, tras los informes de violencia doméstica, representaba un riesgo de responsabilidad demasiado alto y fue despedido. Pero el caos apenas comenzaba. Unas 2 semanas después de que Carlos perdiera su trabajo, recibí una llamada de mi prima Nena,
amiga íntima de Vanessa desde la infancia. Ella también había asistido a la fiesta, aunque se mantuvo al margen de los aplausos. En realidad, me confesó que había estado horrorizada todo el tiempo. Natalia, tengo que contarte algo, comenzó, con la voz temblorosa. Debería habértelo dicho antes, pero tenía miedo. ¿Qué ocurrió en la fiesta de Vanessa?, pregunté, sintiendo que el estómago se me encogía. No fue algo espontáneo, dijo con pesar. Lo planearon. El escalofrío que me recorrió fue inmediato. ¿Qué estás diciendo? Escuché a Vanessa hablando con tus padres antes de que comenzara el evento. Ella les dijo que llevaba meses intentando quedarse con tu cabaña, que eras demasiado egoísta para entregarla voluntariamente, así que iban a presionarte frente a testigos. Sabían que no te atreverías a negarte. La traición iba mucho más allá de lo que había imaginado. Vanessa dijo claramente que, si lo hacían en público, te sentirías demasiado avergonzada como para rechazar la propuesta. Se rió, dijo que tú siempre cedes cuando te sientes expuesta, y que probablemente entregarías las llaves solo para evitar el escándalo. Me mareé. Todo el evento había sido una trampa planeada con precisión para manipularme. Reunieron a más de 30 personas para presenciar lo que creían sería mi humillación y mi rendición. Hay algo más, añadió Nena. Después de que te fuiste, Vanessa se jactó de haberte estado preparando durante meses, contándote historias tristes sobre problemas de dinero. Dijo que había guardado pruebas de cada vez que la ayudaste económicamente, para usarlas en tu contra si era necesario. ¿Pruebas? ¿Con qué fin? Pensaba llevarte a juicio si no lograba quebrarte públicamente. Creía que un juez la obligaría a quedarse con la cabaña bajo algún acuerdo de apoyo familiar. La osadía era inconcebible. Vanessa estaba dispuesta a usar mi generosidad como argumento legal para quedarse con mis bienes. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Nena dudó unos segundos antes de responder. Porque Vanessa me llamó ayer. Está desesperada y ahora dice que quiere demandarte por haber destruido su familia. Cree que todo esto es por venganza, no por sus propios delitos. Está investigando tus ingresos, tu trabajo, tus movimientos, y ha empezado a hablar con conocidos comunes para que tomen partido, asegurando que eres una desalmada que está arruinando a niños inocentes por rencor. Eso era típico de ella, victimizarse en lugar de asumir responsabilidad. Pero ahora tenía ventaja. Necesito que me ayudes con algo, Nena, le pedí. Si vuelve a contactarte, graba la conversación. ¿Puedes hacerlo? Supongo que sí, pero ¿para qué? Porque Vanessa está a punto de descubrir que soy mucho mejor en este juego de lo que jamás imaginó. Después de colgar, pasé la noche revisando sus redes sociales. Lo que encontré fue una mina de oro. Las publicaciones mostraban una realidad completamente distinta a la que había pintado ante mí y nuestros padres. Mientras se quejaba de no tener dinero, subía fotos en restaurantes caros, con ropa nueva y escapadas de fin de semana. Las fechas coincidían con las veces en que me pedía préstamos de emergencia. Más grave aún fueron los mensajes en los que alardeaba de manipular a los demás, especialmente a quienes tenían más dinero que sentido común. Incluso había compartido capturas de pantalla de nuestras conversaciones, burlándose de mí por ser tan ingenua al ayudarla. Capturé todo y armé un dossier completo. Luego hice algo impensado. 6 meses atrás, inicié una campaña en redes sociales. Escribí una publicación detallando lo ocurrido en aquella fiesta, incluyendo fotos de mi rostro golpeado y testimonios de las pocas personas decentes que fueron testigos de la agresión. No necesitaba exagerar nada, la verdad era suficientemente fuerte. También incluí las publicaciones públicas de Vanessa, donde mostraba su estilo de vida lujoso mientras pedía ayuda financiera, y sus comentarios despreciativos hacia quienes la apoyaban. La publicación se viralizó en nuestros círculos. La reacción fue abrumadora. Decenas de personas compartieron sus propias experiencias con Vanessa, deudas sin pagar, mentiras constantes, manipulación familiar. Varios asistentes confesaron que se sintieron incómodos en la fiesta, pero no supieron cómo intervenir. Lo más impactante fue que sus actuales vecinos y excompañeros de Carlos comenzaron a relatar lo que ellos también habían vivido: préstamos que nunca fueron devueltos, excusas sobre enfermedades inexistentes, problemas con el coche, todo el mismo repertorio que me había contado a mí. Ella debía dinero en varios lugares del pueblo y mentía constantemente sobre las razones. Además de servir como una forma de liberar mi frustración, la publicación que hice en redes también tenía otro objetivo: dejar constancia pública del comportamiento de Vanessa, algo difícil de contradecir si intentaba demandarme. Sus propios mensajes, publicaciones y su historial de manipulación eran prueba suficiente. 3 días después de que subí mi post, Vanessa apareció en mi trabajo. Yo estaba reunida con un cliente cuando mi asistente golpeó la puerta. Disculpe la interrupción, señorita Thompson. Hay una mujer afuera que dice ser su hermana. Está bastante alterada. Desde la pared de cristal de mi oficina, vi cómo Vanessa caminaba de un lado a otro en el recibidor,
haciendo gestos exagerados y discutiendo con mi secretaria. Estaba aún peor que la última vez que la vi en casa, desarreglada, fuera de sí. Desesperada. Por favor, reagende mi cita de las 3, le pedí a mi cliente. Tengo una urgencia familiar que atender. Apenas salí al vestíbulo, Vanessa comenzó a gritarme. ¿Cómo te atreves a publicar esa basura sobre mí? Estás arruinando mi reputación. Tu reputación se arruinó sola, le respondí en voz baja, sabiendo que varios de mis colegas nos observaban. Solo conté los hechos. Publicaste conversaciones privadas. Eso es ilegal. No publiqué nada que no hubieras compartido tú misma en tus redes sociales, aclaré enseguida. Todo lo que subí ya era público. Su rostro se tornó rojo por la rabia. Eres una vengativa y todos pueden verlo. Nadie cree que seas una víctima. Los comentarios en mi publicación dicen lo contrario. De hecho, muchas personas me han escrito para contarme experiencias similares contigo. Volviste a todos en mi contra. No fue necesario. Tus propias acciones lo hicieron. Fue entonces cuando cometió un error crucial. Sacó su teléfono y comenzó a grabarme, intentando atraparme diciendo algo que pudiera usar en mi contra. Repite eso, ordenó, apuntándome con el móvil. Diles a todos cómo destruiste a una familia inocente por ser una mujer amargada, sin hijos, incapaz de soportar la felicidad ajena. Sonreí directo a la cámara. Dejé de permitir abusos financieros y reporté actividades ilegales a las autoridades. Si quieres grabar esta conversación, asegúrate de registrar los hechos correctamente. Saqué mi teléfono y comencé a grabar también. Vanessa, ¿niegas que tú y nuestros padres planeaban presionarme públicamente para que te cediera mi propiedad? Eso no es así. ¿Niegas que papá estuvo desviando dinero del fondo médico de mamá para dártelo? Solo estaba ayudando a la familia. ¿Niegas haber mentido sobre tu situación económica mientras pedías dinero a varias personas? Todos tenemos dificultades. ¿Niegas que te quedaste mirando cuando papá me agredió y lo celebraste? Su rostro perdió el color. Seguía grabando, creyendo que conseguiría pruebas contra mí, pero lo único que estaba generando era evidencia en su contra. No puedes probar nada de eso. En realidad, sí puedo, respondí sin dejar de grabar. Tengo registros bancarios, capturas de tus publicaciones, declaraciones de testigos, y ahora esta conversación en la que no has negado nada. Entonces entendió que había caído en una trampa. Dejó de grabar e intentó arrebatarme el teléfono, pero retrocedí de inmediato. No me toques, dije lo suficientemente alto como para que todos en el vestíbulo escucharan. Ya has estado involucrada en una agresión, no te daré la oportunidad de repetirlo. En ese momento llegó seguridad. Mi asistente los había llamado en cuanto Vanessa comenzó a gritar. Mientras la escoltaban hacia la salida, lanzó una última amenaza. Esto no termina aquí, Natalia. Me encargaré de que todos sepan la clase de persona que eres. Ya lo saben, respondí con calma. Ese es el verdadero problema. El enfrentamiento quedó registrado en las cámaras del edificio y, de alguna manera, el vídeo llegó a las redes sociales. Su comportamiento agresivo, su negativa a desmentir los hechos y su intento de quitarme el teléfono dejaron claro quién era la agresora en esa escena. Las consecuencias no tardaron. Los pocos amigos que aún la apoyaban se alejaron. Incluso los familiares que intentaban mantenerse neutrales tomaron partido y no fue el suyo. Los padres de Carlos, que les habían dado alojamiento, empezaron a cuestionarse seriamente a quién había elegido su hijo como esposa. Pero Vanessa no se rindió. Una semana después del incidente, mi abogado me llamó. Natalia, he recibido algo interesante. Tu hermana ha contratado a un abogado y amenaza con demandarte por difamación, daño emocional intencional e interferencia con las relaciones familiares. Solté una carcajada. ¿Me demandaba por contar la verdad? Al parecer, han enviado una carta exigiendo una compensación económica, una disculpa pública y que ceses cualquier investigación sobre sus finanzas. ¿Y qué opinas de su caso? Sinceramente, es insostenible. Todo lo que has revelado es verificable o basado en tu experiencia directa. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Además, les será difícil argumentar daño emocional cuando fueron ellos quienes iniciaron una campaña pública contra ti. Y sobre la supuesta interferencia familiar, legalmente no existe base para esa acusación. No pueden demandarte por exponer actividades criminales solo porque los implicados sean parientes. Hizo una breve pausa antes de continuar. Sin embargo, creo que intentan asustarte para que retrocedas. Esperan que aceptes un acuerdo para evitar el desgaste legal. Se equivocaron de persona, respondí. Presenta una contrademanda. En menos de 6 semanas, las primeras piezas comenzaron a caer. Vanessa y Carlos enfrentaban una ejecución hipotecaria, bancarrota, investigaciones fiscales, pérdida de empleo y hasta intervención de servicios sociales. Mi padre estaba bajo investigación por abuso a personas mayores y fraude, con cargos penales en camino. Mamá, por su parte, se encontraba en una residencia profesional, protegida al fin,
aunque dolida por las traiciones de papá. Yo, mientras tanto, me encontraba en mi cabaña de vacaciones con Simón, mi perro, tomando vino mientras contemplaba la puesta de sol en la montaña. Había empezado a salir con un hombre llamado Lucas, a quien conocí en un club de senderismo. Le fascinaba mi independencia en lugar de intimidarlo. Vanessa me llamó decenas de veces. Papá también. Incluso varios familiares que antes habían sido testigos silenciosos de mi humillación empezaron a contactarme, pidiendo reconciliación y hablando de la unidad familiar. Los bloqueé a todos. La única persona con la que seguí en contacto fue con mamá, a quien visitaba regularmente en la residencia. Tenía más días buenos que malos, y en esos días me agradecía por haberla protegido, aunque el dolor por la traición de papá seguía presente. Siempre supe que eras la fuerte, me dijo una vez. Solo quisiera haber sido lo bastante valiente como para ver lo que ocurría antes. Vanessa apareció en mi casa 3 meses después de aquel festejo. Se veía completamente deteriorada, delgada, agotada, con ojeras profundas. El auto en el que llegó era un Honda viejo y maltrecho que no reconocí. Probablemente era lo único que podían permitirse después de haber perdido sus vehículos anteriores por falta de pago. Natalia, por favor, susurró apenas abrí la puerta. Necesitamos hablar. No tengo nada que decirte, le respondí mientras comenzaba a cerrarla. Espera, dijo, colocando la mano contra la hoja de la puerta. Sé que estás molesta, pero mis hijos, ellos no se merecen esto. Van a quedarse sin hogar. Tus hijos no tienen la culpa, en eso tienes razón, dije con firmeza. Por eso mismo, Servicios Sociales se está asegurando de que estén en un ambiente seguro y con padres que realmente puedan hacerse cargo de ellos. Las clases de crianza son una humillación, añadió entre lágrimas. Y Carlos no consigue trabajo por sus antecedentes. Ahora estamos perdiendo todo. Ya lo perdieron todo, repliqué sin rodeos. Lo perdieron en el instante en que decidiste atacarme frente a una habitación llena de personas solo porque no te regalé mi propiedad. Solo fueron palabras, Natalia. La gente dice cosas cuando está bajo presión. Papá me golpeó, le recordé. Y tú aplaudiste. Te quedaste ahí, de pie, aplaudiendo mientras él me agredía por no entregarte algo que no era tuyo. Vanessa bajó la mirada, sin poder sostenerme la vista. Sé que estuvo mal, murmuró. No, no lo sabes, respondí, sin suavizar el tono. No puedes minimizar lo que pasó. Planeaste mi humillación. Me llamaste una decepción para la familia. Estuviste de acuerdo cuando papá me llamó un desperdicio estéril. Y ahora vienes a pedirme ayuda porque las consecuencias son difíciles de soportar. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo?, rogó. Pensé largo rato antes de responderle. Nada, no hay nada que puedas hacer. No puedes borrar lo que dijiste. No puedes deshacer la vergüenza. No puedes revertir el daño. Ustedes me mostraron exactamente quiénes eran. Y no puedes fingir que eso no ocurrió. Pero somos familia, susurró. No, la interrumpí. La familia no se comporta así. Una familia no se une para destruir a uno de sus miembros. Una familia no justifica la violencia. Una familia no celebra el dolor ajeno. Te lo ruego, Natalia. ¿Ahora me ruegas?, observé. ¿Y dónde estaba esa humildad cuando exigiste que te diera mi casa de descanso? ¿Dónde quedó tu consideración cuando me insultaste frente a todos? Vanessa se quebró y comenzó a llorar en mi puerta. Una parte de mí sintió compasión, recordando a la hermana menor con la que crecí, antes de que se convirtiera en alguien egoísta y cruel. Pero la mayor parte de mí solo recordaba cómo me quedé inmóvil en medio de aquella sala, con la cara ardiendo por el golpe, mientras los demás festejaban mi humillación. Lo siento, dijo entre sollozos. Claro que lo sientes, le dije. Sientes que todo se te vino abajo. Sientes que tu plan salió mal, que estás perdiendo tu casa, tu trabajo, tu estilo de vida. Pero, ¿de verdad lamentas cómo me trataste? ¿Sientes remordimiento por años de aprovecharte de mi generosidad? ¿Te pesa haberte quedado callada cuando papá me destrozó con sus palabras? Alzó la vista, y pude ver en sus ojos que, aunque sentía algo, no era auténtico. Se arrepentía porque había sido descubierta, porque el mundo que construyó se estaba desmoronando. No porque le doliera el daño que me causó. No pidió perdón por herirme. Solo lamentaba estar sufriendo ella ahora. Adiós, Vanessa, le dije al cerrar la puerta. Durante los meses siguientes supe, por conocidos en común, que Vanessa y Carlos se habían mudado con los padres de él a otro estado, tras perder su casa por no poder cumplir con las nuevas condiciones del préstamo. Mi padre, finalmente, se declaró culpable de varios cargos relacionados con el abuso financiero a personas mayores. Los familiares que estuvieron presentes en mi humillación ahora enfrentaban el costo social de haber sido cómplices de esa situación. El proceso legal fue largo, como suelen serlo. La investigación de Hacienda duró casi un año. El caso de abuso a personas mayores tomó 18 meses en resolverse. Y las distintas agencias examinaron durante más de 2 años las maniobras financieras de Vanessa. Mientras tanto, yo comenzaba a florecer. Recibí un ascenso en el trabajo,
en parte gracias a no estar más atrapada en los conflictos financieros de mi familia. Mi vida social mejoró cuando dejé de pasar los fines de semana apagando incendios provocados por Vanessa o cediendo a los chantajes emocionales de papá para asistir a reuniones familiares donde solo me hacían sentir invisible. Simón y yo pasábamos los fines de semana en la cabaña, caminando por los senderos, leyendo y disfrutando del silencio. Había empezado a salir con Lucas, un hombre encantador que conocí en un grupo de senderismo, que encontraba atractiva mi independencia en lugar de temerle. Lo más importante, comprendí la diferencia entre estar sola y sentirme sola. Durante años, me sentí sola rodeada de personas que solo me veían como un recurso. Ahora, la soledad era una elección y estaba acompañada de amistades reales, un trabajo significativo y una autoestima que ya no dependía de nadie. Simón seguía siendo mi leal compañero, y Lucas se había vuelto alguien esencial en mi vida. Alguien que me valoraba por quien soy, no por lo que podía darle. La verdad es que yo no destruí a mi familia. Ellos mismos se hundieron con su egoísmo, su codicia y su violencia. Yo simplemente dejé de protegerlos de las consecuencias. A veces me preguntan si me siento mal por lo que ocurrió. La respuesta es no. Lamento que las cosas llegaran a ese punto. Me duele que las personas a las que quise fueran tan distintas a lo que imaginé. Pero culpable, jamás. Ellos tomaron sus decisiones aquella noche, en la fiesta de Vanessa. Eligieron la humillación pública en lugar de hablar en privado. Escogieron la agresión en vez del respeto. Me trataron como una fuente de beneficios, no como a un miembro de la familia. Yo solo decidí dejar de fingir que eso estaba bien. La última vez que supe de Vanessa, seguía trabajando en ventas, luchando por mantener estabilidad económica, viviendo al día. Carlos no había podido dejar atrás sus antecedentes, y los problemas legales de mi padre seguían acumulándose, deteriorando su salud poco a poco. Los familiares que antes justificaban su comportamiento ahora se mantenían en silencio, distanciándose, como si nunca hubieran sido parte de todo aquello. Yo, por otro lado, escribo esto sentada en el porche de mi cabaña, con Simón acurrucado junto a mí y el aire fresco de la montaña entrando por la ventana. Lucas llegará en unas horas, y planeamos pasar el fin de semana explorando un nuevo sendero que descubrimos en el mapa. Mi vida no tiene grandes lujos, pero está llena de paz, libertad y autenticidad. Por primera vez en mucho tiempo, todo lo que me rodea responde a decisiones propias, no a obligaciones impuestas ni a expectativas ajenas. Y sobre aquella cabaña que tanto ambicionaron, no se convirtió en símbolo de estatus, sino en un espacio de sanación donde aprendí a valorar mi soledad elegida y la compañía sincera. Aquí no llegan personas por interés, sino por afecto verdadero. Con el tiempo entendí que no necesitaba venganza. Lo que necesitaba era distancia, límites y una vida que no girara en torno a las exigencias de otros. A veces, lo más poderoso que una puede hacer es alejarse con dignidad y no mirar atrás. No me arrepiento de haber tomado esa decisión, porque al final no fui yo quien cerró la puerta, fueron ellos quienes me empujaron a construir otra, mucho más firme, y esta vez, con cerrojo por dentro.